El cierre de este viernes en los mercados de renta variable ha sido en máximos semanales, un dato muy destacado, sobre todo teniendo en cuenta de que en la semana anterior habíamos tenido una clara incertidumbre en los mercados muy marcada por la variante Omicron de la COVID. Esta semana las cosas se han calmado bastante y hemos visto un ascenso continuado de los mercados aproximándonos a ese máximo con el prácticamente hemos cerrado. Nos ha dejado una clara vela alcista. ¿Quiere decir esto que vamos a tener un cambio de sesgo a medio y largo plazo? Pues no lo sabemos, pero esto es lo que vamos a intentar realizar ahora en tiempo real. Bien, hemos tenido una semana en ese sentido bastante clara desde el primer momento. Los índices han mostrado una clara intención de ir al alza y recuperar parte del terreno perdido en la semana anterior. Como siempre, los índices americanos han sido los que han marcado la pauta. Pero antes veamos cuáles son las cosas destacadas y lo que debemos tener en cuenta para esta próxima sesión semanal. Los mercados, como os digo, han cerrado en máximos semanales. Si vemos un gráfico horario de estos índices, pues podemos ver como claramente hay un cierre con una posición al alza muy acentuada en los índices americanos. Sin duda, la conversación además entre Biden y Putin por el tema de Ucrania ha ayudado a rebajar la tensión. Y si sumamos a esto, pues que las farmacéuticas han dicho que tenían controlado el tema de la nueva variante de COVID, pues evidentemente los mercados han empujado al alza de nuevo, con una renta variable que está de nuevo intentando recuperar máximos. A esto hay que sumarle un dato por eso que nos pone en alerta, que es el dato de la inflación. De hecho, el 6,8, que es el que ha marcado esta semana, es un dato que no veíamos desde la época de Ronald Reagan en 1982. Tarde o temprano vamos a tener que ver medidas de contracción económica, eso está claro, lo que no sabemos es cuándo. Y estaría bien prepararse para ello, porque es algo que seguramente va a venir. ¿Qué pasa con el empleo? Esa es otra de las cosas otro de los temas candentes para la Fed. Hay un dato revelador en USA respecto al empleo, ¿no? Y es que están aumentando las vacantes por encima de lo esperado y disminuyen las peticiones de subsidio al desempleo. Una situación que no era la esperable al salir de esta pandemia, y es algo que está causando un profundo debate en la sociedad norteamericana, porque lo que llamamos la gran renuncia es algo que está impactando mucho en ese país, pero creo que es un fenómeno que puede ser extensible al resto. Alta inflación, niveles de empleo muy bajos, con muchas vacantes en el mercado laboral. Es decir, es una situación confusa y un poco, por lo tanto, inestable. Es algo que debemos tener en cuenta. Y finalmente, la incógnita de China. Los analistas ya empiezan a poner encima de la mesa el hecho de que la desaceleración de la economía china va más rápida de lo previsto. Y hechos como Evergrande pues no ayudan a estabilizar este mercado. Sin duda, uno de los problemas principales de la economía china es el depender demasiado del sector inmobiliario. Esta es la foto que tenemos en este momento en el mercado. ¿Qué podemos destacar también del mercado? Pues os vamos a dar dos tips muy interesantes que nosotros creemos para la semana que viene. El primero es referente a el dólar australiano con el cruce con el dólar. Creemos que estamos ante una interesante oportunidad, como podéis ver aquí en el gráfico horario, con un dólar australiano que venía de una clara tendencia bajista y que ahora mismo ha consolidado esa rotura por encima incluso de la zona de alta negociación, por encima de la zona de VPOC, de alto volumen. Como podéis ver aquí, que está situada en los 71,45, ahora mismo hemos cerrado 71,71. Además, la configuración de las medias de medio y largo plazo, pues es una configuración claramente alcista. Atención, por lo tanto, a este momento en el dólar australiano, porque podríamos tener aquí una operación interesante al alza con un stop relativamente reducido. Una operación, como os digo, pues muy a tener en cuenta. Esto por un lado. El resto de mercados se ha mantenido bastante estable e indeciso. No está marcando un claro retroceso del dólar. Quizás en la libra sea el más claro, pero aún así se mantienen situaciones muy distintas, sobre todo por las zonas de alta negociación que están muy alejadas de las zonas actuales y por tanto pues deberíamos observar de cerca pero con precaución estos movimientos. Y aparte pues tenemos el oro que también está en una clara disposición neutral.
¿Qué es lo que más que os vamos a comentar hoy? Pues os vamos a comentar sobre el SP500. Después de la caída de la semana anterior hemos visto cómo rápidamente veíamos una franca recuperación, como podemos ver aquí, del valor del SP, no sin antes hacer un testeo sobre una de las directrices alcistas. Vemos aquí un claro movimiento en abanico, que es el que nos ha desarrollado el SP con esta referencia de mediados de octubre en donde se inició este impulso alcista, donde nos ha marcado un mínimo en esta zona, incluso podemos marcar otra línea de tendencia por aquí, pero estos claros abanicos son síntomas de finalización de tendencia o de agotamiento de tendencia. Veremos qué pasa con esta reacción tan violenta que hemos visto en esta zona, que nos vuelve a situar encima de esta zona de 4.719 puntos, una zona importante. Atención por lo tanto al SP, hemos recuperado una directriz alcista, esto indicaría una recuperación de ese movimiento al alza, con un pullback de confirmación, y además podíamos ahora romper esta zona de resistencia importante de los 4.719 puntos. Así que muy atentos a este inicio de semana del SP porque podríamos tener alguna operación interesante en este sentido. Este ha sido un poco la situación, el diagnóstico que podemos hacer del mercado en estos momentos. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que si lo encontráis interesante, dale al me gusta, compartirlo en redes, y si no os habéis suscrito al canal, suscribíos y así no os perderéis ninguno de nuestros vídeos. Hasta la próxima.